Hola amigos de Ultra Argentino, les traigo un nuevo reporte de la situación de los migrantes en Centroamérica. Tenemos que la tercera caravana que había partido de El Salvador finalmente llega a la frontera mexicana, donde se une a otros migrantes que no habían podido pasar, porque había habido un tercer intento de pasar, pero no había cantidad suficiente de migrantes. Por lo que ahora que se sumó la nueva caravana llegada a El Salvador, los migrantes finalmente lograron pasar los controles fronterizos. Básicamente lo que habían intentado es cruzar por el puente sobre el río Suchiate, pero esto no se pudo dar porque las autoridades mexicanas bloquearon efectivamente el puente. Ya estamos hablando de que sumaron aproximadamente 1000 migrantes entre los que habían llegado desde El Salvador más los que se encontraban ahí que no habían podido cruzar, por lo que fueron un poco más al norte y cruzaron el río Suchiate y actualmente se encuentran en camino a la ciudad mexicana de Tapachula. Entonces tenemos la situación, cómo se está moviendo muy rápido esta nueva caravana, se suma a las otras dos caravanas que ya se encuentran en territorio mexicano. Bueno, obviamente ya dijimos, esta caravana se encuentra en camino hacia Tapachula. La segunda caravana, la que cruzó en segundo lugar, que es principalmente de hondureños y principalmente de hombres jóvenes, ya había pasado la ciudad de Huixla hace unos días y ya se encuentra más al norte. Entonces tenemos que el estado de Chiapas ya tiene dos caravanas que están cruzando por su territorio. Ya yendo más al norte, con respecto a la segunda caravana, debe estar aproximadamente por Mapastepec, aproximadamente, porque esta se está moviendo constantemente, obviamente porque su objetivo es migrar, así que se está moviendo constantemente. Después tenemos que la primera caravana, la que originalmente había cruzado, la que había bajado el número a menos de 4000, la que después se habló de 7000 y la que actualmente se habla aproximadamente de 5500, 6000 personas, pero el número varía muchísimo porque hay migrantes que se van sumando en el camino, otros que se quedan en México, otros que se vuelven, entonces es un número que va cambiando constantemente, además va cambiando según los reportes de quién hace el reporte y cómo hace la suma de los miembros de la caravana. Esta segunda caravana, la primera caravana, perdón, partió de Juchitán, en el estado de Oaxaca, y ahora se encuentra yendo hacia el norte, hacia el estado de Veracruz. El estado de Veracruz, digamos, esta zona de México tiene mucha presencia del crimen organizado. Algunos hablan de que la caravana se está poniendo en peligro, aunque me parece que es todo lo contrario, en el sentido de que justamente por ser una caravana y ser tantos miembros de personas, es muy difícil que sufran algún ataque violento, aunque hay reportes de algunos ataques violentos, algunos disparos en el camino hacia Estados Unidos, hay algunos reportes, pero realmente no hay ninguna fuente que hable de muertos en la caravana, por lo que puedo decir que es una estrategia que está funcionando. Entonces ya, viéndolo más ampliamente, tenemos que ya se definió el camino que van a seguir las caravanas, se está definiendo que va a ser obviamente el camino más corto. Las dos, segunda y tercera caravana están en Chiapas. La segunda está en camino a Veracruz. La primera, perdón. Entonces tenemos una que ya está llegando a Veracruz. Las otras dos en Chiapas que van a pasar por Oaxaca y después van a ir a Veracruz. Entonces tenemos que el camino va a ser, claramente, el camino más corto, que sería Chiapas, Oaxaca, Veracruz, y después ya directamente hacia Texas. Ese va a ser el recorrido de las caravanas, que es el camino más corto, porque los otros caminos sumaban muchísimos más kilómetros. Entonces, bueno, se están moviendo de manera bastante inteligente, llevando, digamos, la migración hacia el lugar más cerca. Hay que entender que esto tiene que ver también porque las autoridades mexicanas están poniéndole trabas a la caravana. Hubo reportes de que empresarios de la zona del sur de México habían puesto a disposición de la primera caravana 71 micros, pero las autoridades mexicanas bloquearon esta ayuda, así que finalmente estos micros no pudieron ser utilizados en su gran mayoría por los migrantes. Hay una gran presión del gobierno de Estados Unidos hacia México y hacia los países centroamericanos, pero esto parece que no está deteniendo la migración. Como la primera caravana logró pasar exitosamente y no puede ser detenida, los otros migrantes lo copiaron
exitosamente también, porque pasaron las 2 caravanas que venían atrás y están en territorio mexicano. Entonces hay que ver, la verdad, lo que va a pasar a lo largo del camino, si las autoridades mexicanas frenan, no frenan, que cómo pueden disuadir para que siga, o si no hacen nada y permiten que la caravana llegue finalmente a la frontera con Estados Unidos. Ya en la frontera con Estados Unidos, si es que llegan, estamos hablando de que la situación es muy distinta, muy distinta. Estamos hablando ya de que la situación va a escalar aceleradamente. Se habían enviado algunos miles de miembros de las Fuerzas Armadas a la frontera con Estados Unidos, reforzando la frontera. Ahora Donald Trump está hablando de que está dispuesto a enviar 15.000 miembros más para reforzar la frontera, que no va a permitir el paso de los migrantes, que los miembros de la fuerza de seguridad que estén en la frontera tienen que tomar una piedra como si fuera un rifle, es decir, que pueden responder con fuego si es que son apedreados, tal como pasó en la frontera con México, ya que muchos miembros de la Fuerza de Seguridad Mexicana sufrieron heridas por los piedrazos y distintas agresiones de los migrantes. Entonces Donald Trump está justificando que los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de Estados Unidos puedan usar la fuerza si es que los migrantes usan la fuerza. También estamos hablando de que hay un plan de Donald Trump de que si de hecho son refugiados o se categorizan como refugiados la gran mayoría, sean tomados como refugiados, pero sean puestos en campos, en campos de detención en la frontera, en campos de carpas. Él básicamente dijo eso, que van a armar carpas, campos con carpas en la frontera, y si son refugiados realmente van a quedar ahí. No van a ser, no se les va a permitir entrar a Estados Unidos y tener una vida como refugiado o como ciudadano o como extranjero legal, sino que se los va a dejar en esos campos. Estamos hablando de una escalada retórica de Trump muy grande, muy fuerte. Lo que está diciendo realmente es muy fuerte, el hecho de que diga que está dispuesto a utilizar la violencia para detener la caravana, el fuego, que un piedrazo tiene que ser tomado como que es un disparo de un rifle. Está hablando de que va a abrir estas ciudades de tiendas en la frontera, estos campos que serían muy parecidos a campos de concentración en cierto sentido. Esto se está hablando abiertamente de Estados Unidos. La situación de Estados Unidos cambió muchísimo, la cultura de Estados Unidos cambió muchísimo en estos últimos años. Entonces la actitud que se tiene desde el gobierno hacia la cuestión de la migración es muchísimo más agresiva, y la retórica que se está manejando es muchísimo más agresiva. Por eso hay que entender y hay que preocuparse por los migrantes, si es que llegan a Estados Unidos, que el destino puede ser malo de los migrantes. No están yendo hacia un lugar o a un país que tiene un ambiente político propicio para la migración hoy en día, y mucho menos al tipo de migración que están intentando llevar a cabo, esta migración masiva. Esto en realidad juega en los planes políticos de Donald Trump, principalmente, de ver a los migrantes como una amenaza hacia la soberanía de Estados Unidos. Juega en esos factores, juega como un factor en eso. Así que bueno, la situación que se está abriendo hoy en día es extremadamente compleja, peligrosa. La retórica es muy peligrosa, los números que se están armando son muy grandes. Entonces hay que ver también, una vez llegado a Estados Unidos, si es que logra llegar la caravana o las caravanas logran llegar a Estados Unidos, a la frontera mejor dicho, con Estados Unidos, puede pasar cualquier cosa. Hoy en día no está claro qué puede pasar, no está claro para nada. Muchos migrantes tal vez no entienden que la situación de Estados Unidos cambió. Entonces bueno, vamos a ver qué pasa. Voy a seguir reportando sobre toda esta migración, voy a seguir reportando sobre los distintos sucesos que vayan, si se suma más gente. Por ahora no hay otra caravana en camino, no hay información al respecto de que haya otra caravana en camino. Son básicamente estas tres caravanas que ya están en México dirigiéndose hacia Texas. Básicamente ya sabemos que ese va a ser el camino. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Suscríbanse para más información sobre estas caravanas. También tengo información sobre la guerra siria, distintos análisis geopolíticos, historia y demás. Así que bueno, chequen el canal, pongan me gusta y comenten cuál es su idea, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que puede llegar a pasar en la frontera con Estados Unidos, cuál es la actitud que tiene el gobierno mexicano hacia los migrantes. Bueno, les agradezco a todos por su tiempo y nos estamos viendo pronto en otro video. Saludos.